¿Estamos grabando? Parece que sí. Ok. Ya, entonces, hoy día, como les dije, voy a hacer una clase bien técnica sobre algunos aspectos como esenciales como del abecedario de lo que es la imagenología, ya, todo lo que es trabajo de imagen. ¿Ya? Por ejemplo, esto que les estoy mostrando ahí, que es una imagen de 4 bits, de 3 bits, de 2 bits. No sé, pues ese tipo de cosas que deben conocer. Las vamos a tratar de explicar hoy día, ¿ya? Que son los tipos de resolución. Entonces es una clase bien sencilla, pero bien que puede tener algunos, o sea, vayan preguntando, ¿no? Porque puede tener algunas complicaciones de interpretación que puede generar ciertas confusiones. ¿Ya? Ya, primero vamos a partir por recordar o hacer eh, un repaso o un refuerzo de algunos conceptos. Eh, Primero mencionar que la mayoría de la teledetección que hemos visto hasta ahora es teledetección que se llama pasiva, ¿ya? Es la más utilizada, ¿ya? ¿No es cierto? Se basa en la detección de radiación natural que puede ser emitida o reflejada por un objeto o área observada, ¿ya? Si es reflejada, hablamos de reflectividad, ¿ya? También reflectance en inglés, ¿ya? O reflectividad, que sería lo que la luz del sol nos está reenviando. Usualmente vimos que era en el espectro de onda corta, entre los 400 y los 2500 nanómetros. ¿Ya? Esa energía interactúa con la superficie, con las plantas, y, ¿no es cierto?, se devuelve hacia la atmósfera y nosotros, bueno, los sensores la capturan. Bueno, nuestros ojos también, de hecho, funcionan igual, ¿no es cierto? Y estamos hablando de energía que es reflejada, pero que es pasivo porque lo que detecta el sensor depende básicamente de la energía del sol y de la superficie. ¿Ya? Ya, y a su vez, existe otro tipo de energía que no depende directamente del Sol, sino que es la energía que emiten los cuerpos, ¿ya? De acuerdo a su estado energético natural, que es la energía emitida, ¿no es cierto? Y esta energía va a depender de la temperatura. Bueno, toda la energía depende de la temperatura, pero en el caso de la primera energía, la que les comenté previamente, depende de la temperatura del Sol, porque es la misma radiación que está enviando el Sol, ¿no es cierto? Que está a 6000 Kelvin y que está eh, entre, no sé, concentrada en su mayoría entre los 400 y los 2500 nanómetros, ¿ya? De acuerdo a las curvas de Planck. O sea, esa misma energía rebota, se refleja en la superficie, pero en la misma calidad de energía a la que llega aquí arriba. Cambia en cantidad, pero la misma calidad, ¿ya? En términos espectrales. Ya. En cambio, la otra energía, la emitida, depende de la temperatura de los cuerpos. O sea, si tenemos un sol acá abajo de la Tierra, claro, va a estar emitiendo energía en el espectro visible. Pero como no hay un sol en la Tierra, afortunadamente, y la mayoría de los objetos naturales, ¿no es cierto?, que están cercanos a los 300 Kelvin, entonces la temperatura, o sea, la energía que emiten corresponde al espectro de infrarrojo de onda larga, que no es el infrarrojo cercano, es el de onda larga, o termal, o térmico, que está en los 10 micrómetros, ¿ya? No en los 400 nanómetros, o en los 10.000 nanómetros. Y esa es la energía emitida, que también es pasiva, ¿no es cierto? Y que depende de la condición energética de los cuerpos. Vimos que esa condición energética, por ejemplo, en las plantas, podía cambiar si es que estaba con un estrés hídrico o no, ¿ya? Ese tipo de cosas pueden modificar esta temperatura y por ende la emisión de energía. Eso es la energía emitida, que también es parte de la teledetección pasiva. La teledetección activa, ¿ya? Es otro tipo de información. ¿No sé? Bueno, lo que vimos en el paper ahora era teledetección pasiva también, ¿cierto? Es reflejo de energía que en este caso se ve con distintos ángulos, permite generar un volumen, pero al final es reflectividad, al final, en el espectro visible. La teledetección activa se basa en la emisión de energía por parte del sensor, del satélite o del equipo que está dentro del satélite, ¿ya? Y esta emisión de energía al rebotar con la superficie se devuelve, y esto es lo que captura el sensor. Y en ese caso, claro, puede ser energía reflejada, también como esta, pero obviamente mucho más concentrada en el espectro que fue emitido, ¿ya? O sea, si uno emite en los 700 nanómetros, va a recibir solo en los 700 nanómetros energía de vuelta. Eso es lo que hace un láser. Polariza, concentra
un haz de luz en una longitud de onda dada. Si es un radar, ¿no es cierto? No va un radar activo, porque hay radares pasivos también. El radar también va a emitir un pulso de energía que se va a devolver, ¿no es cierto? Y va a ser recibido por los satélites. Fíjense que la detección activa tiene mucha más habilidad de atravesar la superficie, ¿ya? Porque, claro, tiene más energía, pues, o sea, o más focalizada la energía, por decirlo así. En el caso del radar atraviesa las nubes, un día es más difícil que lo atraviesa, se dispersa, ¿ya? Pero un radar... Ya, eso es como los tipos de teledetección, como bien de nomenclatura, lo hemos conversado, hemos revisado un poquito los papers, lo hemos visto antes, pero aquí hago un repaso para que no se olvide. Y bueno, acá está un poco lo mismo que les estoy comentando, pero nuevamente con figuras, ¿no es cierto? Aquí están los dos sensores pasivos, uno para la reflectividad, otro para la emisión, ¿ya? Fíjense que aquí, este sería source 1, ¿ya? Que va para acá. Aquí hay una segunda fuente, que es la propia energía de la superficie de las plantas, que llega acá, ¿ya? Y acá sería source 3, que sería el mismo sensor que emite un pulso y se devuelve. En general, lo azul corresponde a este espectro, ¿ya? Que va de del UV hasta el infrarrojo medio, diría hasta los 2500. Ese es como el rango en el cual opera este tipo de lo azul. Y los escáneres térmicos van, ¿no es cierto?, entre los 4, no sé, un poquito más quizás, y 12 micrómetros. En general, la mayoría se concentran acá, entre los 10, en esta ventana que está acá, para uso comercial. Para uso militar, aquí hay algunos que trabajan en este espectro, pero no es tan... ¿Por qué? A ver, ¿por qué creen que trabajan en este espectro? Porque si es para uso militar, les interesa detectar, no sé, pues, actividades que puedan generar más energía. O sea, si esta Source 2 emite más, o sea, está a una temperatura mayor a 300 Kelvin, esto se va a mover para acá, ¿cierto? Hasta llegar acá a los 6000, que es la superficie del Sol. Entonces, en los escáneres militares, térmicos militares, ¿no es cierto?, les interesa detectar cosas que están a 800, 1700, no sé, están a mayor temperatura, 600 grados, que usualmente pueden ser, no sé, por dispositivos, eh, eh, helicópteros, qué sé yo, maquinaria militar o eventualmente bombas o misiles, cosas de ese estilo, ¿ya? Por eso les interesa mucho monitorear acá. Bueno, no vamos a entrar en ese detalle, no les interesa para lo que es la agronomía. Y los radares operan en esta longitud de onda, como les dije, hay pasivos y activos, ¿ya? Acá hay radares que están pasivos y activos. No todos son activos, no todos los radares son así. Una cosa. Cuéntenme. La Tierra, como tiene energía electromagnética, esas como ondas se podrían ver o no? O sea, como las placas tectónicas. La Tierra y su energía, o sea, primero la energía electromagnética es toda la energía que está en el espectro electromagnético. O sea, eso, la luz que tú recibes es energía electromagnética. ¿Ya? Partamos por ahí. La Tierra emite la mayoría de su energía electromagnética en el infrarrojo térmico. Acá, esto que está acá, ¿no es cierto? Pero eventualmente lo que tú dices, de si puede detectar cambios en el magnetismo, ¿no es cierto?, en la gravedad, cosas que pueden modificar la gravedad de la Tierra, ¿ya? Porque si se mueve una placa tectónica se generan cambios de masa y eso hace que cambie la gravedad. También se puede detectar, y de hecho más interesante aún, hay un sensor que se llama GRACE que detecta la masa que tiene la Tierra. Entonces, a través de los cambios de gravedad. Se llama GRACE, Gravity, no me acuerdo exacto el proyecto. Son dos satélites hermanos que detectan los cambios de gravedad, se van moviendo por todo el planeta. Son píxeles gigantes, sí, como de 100 kilómetros, pero lo que permiten, al detectar los cambios de la gravedad, permiten detectar las reservas de agua subterránea, ¿ya? Y eso, en el fondo, pueden ver el agua que hay bajo tierra, a 50 kilómetros. O sea, ahí sí se puede sacar un balance de lo que es el estanque subsuperficial. El tema es que, claro, acá en Chile, ¿por qué no lo hemos usado para poder saber el agua que nos queda bajo tierra? Es porque básicamente la resolución es muy gruesa, entonces en 100 kilómetros vamos a meter un poco de la cordillera y el mar, es como demasiado grueso. Pero en otros países como la India, como en Brasil, como en Estados Unidos,
en China también se usa este sensor mucho para definir las reservas de agua subterránea, ¿ya? Entonces, claro, en unos años más probablemente esta misma tecnología GRACE, que se llama gravimetría, que de hecho existe, los geofísicos tienen esos sensores, son caros, pero sí existen. Uno puede poner un gravímetro arriba de la Tierra y ver si abajo hay agua, viendo los cambios de la gravedad, que lo hacen que en un sector con más agua, menos agua, sea más o menos pesado, ¿no es cierto? Y eso hace que la gravedad cambie. Y claro, entonces la tecnología existe, sé que de aquí a que hay un satélite más fino que permita tener píxeles, qué sé yo, de 10 kilómetros o de 50 ya más fino, pero ponte de 25, va a llegar muy pronto y vamos a poder saber lo que hay bajo tierra. Ojalá que, bueno, va a validar muchas malas sorpresas, por lo menos acá en Chile. Pero para allá va, o sea, la tecnología sí permite ver lo que hay bajo tierra. ¿Sí? La forma de detectar el movimiento de placas tectónicas en general también se hace con GPS de alta resolución, que tienen, no sé, 0,001 milímetros de resolución. Hay satélites que ven eso también. Permiten tener una posición exacta del punto en el eje Z, ¿no es cierto? Y tú tienes varios puntos, un transecto de posición en el eje Z que va detectando el satélite, ¿no es cierto? Y después detecta los micromovimientos de cómo se mueven esta posición en el eje Z. ¿Te fijas? Si se desplazó 1 centímetro o 2, está indicando de que hay un desplazamiento de las placas. Es el otro camino. ¿Sí? ¿Te respondí ahí, Brandon? Sí, profe, sí. Ahora sí, está bien. Ya. Entonces, claro, volviendo a lo de la familia, un poco como la cosa más general de los tipos de teledetección. En general, bueno, aquí hay varias clasificaciones. Esta es la que a mí me enseñaron en donde estudié, donde se agrupa la teledetección óptica en los dominios, se llama el dominio solar, el dominio térmico, ¿ya? Todo esto se basa en sensores que se basan en propiedades ópticas de la radiación. Los otros sensores que salen de este espectro óptico son radares, ¿no es cierto? Que tienen otra física, no se basan en las propiedades de la luz, sino que se basan en otras propiedades, que no lo vemos acá. Es bien complicada la física de los radares. Ya, acá lo óptico, que es lo que vemos en realidad en todos los cursos que yo enseño, van desde lo solar, que es lo visible, infrarrojo cercano, infrarrojo medio. La mayoría de lo que vemos en la agricultura están estos dos. Este también tiene harto que decir, pero son caros todavía los sensores que tienen esos espectros. Que es short wave infrared, infrarrojo de onda corta. Este es el infrarrojo cercano, no es lo mismo. Y después en el otro lado del óptico está lo termal, ¿no es cierto? Con el infrarrojo térmico que mide básicamente temperatura. El dominio óptico, entonces, volviendo a esto, aquí está lo mismo, ¿no es cierto? Salvo que le puse numeritos, ¿ya? En qué rango se encuentran. Estos tres son de reflectividad y este es el infrarrojo lejano, termal, es de emisividad, ¿ya? Y la microonda, claro, como les decía antes, bueno, operan de día y noche, ¿no es cierto? Y la imagen radar en general, bueno, aquí lo voy a mostrar un poquito. En general, bueno, requiere de sensores activos, porque en esas longitudes de onda, el radar, acuérdense, son longitudes de onda muy largas, la emitancia es muy baja, ¿ya? O sea, no hay, la radiación que hay es de muy baja energía, por decirlo así, ¿sí? Así es, de hecho. Claro, sirve para caracterizar la rugosidad de los terrenos, también con el tiempo de respuesta del pulso emitido, ¿no es cierto? Se puede saber la distancia, por eso sirve para los modelos de elevación. Claro, el retardo entre dos bandas con diferente polarización útil para estimación de tipos de suelo. Ya, claro, o sea, se emite un pulso con una polarización, o sea, con un ángulo de emisión del pulso de energía, después con otro ángulo y se calcula esa diferencia, la respuesta en base a estas dos formas de enviar radiación y puede servir para separar suelos, ¿cierto? Los suelos se supone que van a responder distintos suelos responden de distinta manera a esta señal de polarización. Más allá de eso, como les dije, esto es lo importante, ¿no es cierto? Permite capturar cambios de rugosidad y geometría. Y claro, las microondas en realidad
pueden estimar la humedad superficial hasta los primeros 5 centímetros. Ojo, anótenlo por ahí, acuérdense, que no me saquen después, como he visto en algunos estudios de consultoría y cosas que me ha tocado revisar, que ponen que los radares satelitales, ¿no es cierto?, pueden detectar hasta 2 metros la humedad en el suelo. Eso no es verdad, no de forma directa al menos. Hay que hacer modelos y cosas de ese estilo para lograr llegar hasta tan profundo. Físicamente no es posible, a eso voy. Y lo que hacen en realidad es muchas veces, bueno, es detectar los cambios en la constante dieléctrica, algo parecido a cómo funcionan los sensores de humedad, TDR, FDR, que también ven cambios en la constante dieléctrica, salvo que emiten un pulso eléctrico. Acá se emite un pulso electromagnético y fíjense que, claro, puede separar sectores de baja constante dieléctrica a alta constante dieléctrica. Si tiene más agua, conduce más rápido la electricidad, moderado, y claro, con estos permafrost aquí no ya les cojo. Entonces podrían sacar mapas de la humedad superficial, siempre y cuando uno vea la superficie, porque si hay árboles arriba, ¿no es cierto?, va a generar una señal mezclada, ¿ya?, entre el árbol y el moist acá, y el suelo. Pero si está despejado, por ejemplo, después de que uno pase un arado, no sé, pues haga un trabajo en la tierra y uno hace un radar, uno puede tener un mapa de la humedad superficial. Bueno, aquí salen estos hoyitos que son interferencias. Las ondas de radio pueden interferir a la señal satelital, ¿no? Ya, y esto también es bien importante porque es como una clasificación de los tipos de sensores, ¿ya? Uno habla de sensores, pero en realidad, como pueden ver, hay familias. Yo no, obviamente no les voy a mencionar todos. Aquí están los pasivos, los activos. Hay sensores que escanean, o sea, que hacen un barrido para obtener un dato, como cuando ustedes van al médico y hacen un escáner. Bueno, ahí está, es lo mismo. Bueno, de hecho, en el caso de lo que ustedes hacen en la medicina, sería un sensor activo de escaneo, porque emite un rayo X, un rayo lo que sea, ¿ya? Son activos, se emite un pulso. Pero si no, puede ser pasivo de escaneo, ¿no es cierto? Y estos son los que usualmente se ocupan en los satélites, ¿ya? Bueno, esto dejémoslo. Bueno, hay unos que son como fijos, estos son los de satélite, estos dos. Y hay otros que hacen como barridos continuos, que serían como para las cámaras de fotos, o sea, cámaras, perdón, de video. ¿Ya? Después hay muchos sensores que no generan escáner, ¿ya? No, o sea, no escanean, perdón, pero sí generan imágenes, ¿ya? Como la cámara de fotos, o la cámara de un dron. La cámara de un dron no hace un escaneo, uno va arriba o sea, monta la cámara de un dron y el dron va sacando fotos. Después hace uno un mosaico de fotos, las pega, y con eso obtiene el ortomosaico, de hecho, la imagen. Pero técnicamente son cámaras que no escanean, ¿ya? Después hay otros sensores que no escanean y no generan imágenes, ¿ya? Y que, por ejemplo, están los espectros, el espectro radiómetro, o un espectrómetro de Fourier, o un gravímetro, que decía yo justamente antes. Y acá están por ejemplo, ese que permite ver la firma espectral en detalle, que les mencioné en la introducción, me acuerdo, en una de las clases. Se basan en estos principios, ¿ya? Son de este tipo, de este estilo. No generan imagen, generan un footprint, una huella. Uno lo pone arriba, ¿no es cierto? Y no ve un mapa, no ve nada, ve un número, ¿no? Y ese número representa lo que está ocurriendo en una huella dada, ¿ya? También se ocupan en agricultura, así que, o sea, en esto de los sensoramientos remotos, o proximal en este caso, porque se hace cerca del objeto pero sin contacto. Ya. Y acá están los activos que no escanean, pero que tampoco generan imágenes, porque tampoco, acuérdense que, bueno, no lo saben, en realidad los radares tampoco, hay radares que generan imágenes y otros que no generan imágenes, ¿ya? Son números, ¿no? Que uno después los transforma a una imagen. Y aquí está el Laser Distance Meter, que puede ser el LIDAR, ¿ya? Los LIDAR están acá, el LIDAR de agua, el LIDAR o láser, que no dan imágenes. Lo que nos da el LIDAR es un archivo, imagínense un archivo de texto con coordenadas X y Z,
¿ya? Es un archivo .las, entonces se llama, la extensión, que tiene X y Z, nada más. Una coordenada en el espacio tridimensional. O sea, son puntos. Puntos en un espacio tridimensional. Son millones, miles de millones, pero eso es un archivo de salida de una imagen láser. ¿Ya? O sea, de un sensor láser. Después uno lo transforma a imagen, por supuesto, con técnicas de interpolación, tienen millones de puntos, uno al lado de otro, dice que ya hay un continuo y se genera un mapa. Pero técnicamente no genera un mapa. Ya, eso es lo que les quería contar acá. Bueno, después hay unas que generan, esto no los voy a hablar porque son otro tipo de, bueno, aquí hay otros radares de apertura sintética, etc. No, no los vamos a tocar. Esto lo vimos en el primer paper, ¿se acuerda? Un poco un repaso, los usos. Claro, los Optical Remote Sensing permite llegar a estimar hasta los rendimientos de los cultivos, ¿no es cierto? Las microwave, las microondas, la humedad, lo óptico, claro, todo lo que tiene que ver con cobertura y propiedades de la cobertura vegetal, ¿ya? Y el láser, la altura. Bueno, según lo que vimos en el paper hoy día, el Optical Remote Sensing también podría servir para la altura, ¿no es cierto? Que fue lo que hicieron los autores al volar con estas cámaras RGB y capturar, ¿no es cierto?, la altura de los arbolitos. Ya, entonces, aquí emergen algunos conceptos. La imagen digital es una imagen que resulta registrada en los detectores, la que se graba y transmite, y que puede ser observada en la pantalla de un computador o impresa. ¿Ya? Eso es bien, bien importante. Ya, y esta definición, que suena así como un poco rimbombante, pero no es nada más que una distribución de datos, hay muchos datos, bidimensional, porque tiene dos dimensiones, el plano X y el plano Y, de energía electromagnética, ¿ya? Y que puede ser de distinta índole, si es rojo, verde, son distintos tipos de energía electromagnética. Bidimensional significa que es una matriz, es un plano, ¿ya? Y es la respuesta de una superficie y la iluminación con energía electromagnética. Otro concepto, la luminancia, o también conocido como niveles de grises, tiene una dependencia espacial, es decir, la intensidad luminosa es diferente en cada punto de la superficie iluminada. Ya, hasta ahí nada nuevo. ¿Van bien? ¿Me van siguiendo? Sí. ¿Sí? Ya, esto no lo habíamos tocado en detalle, ¿no es cierto? Estamos viendo... ¿O sí? No, pues. Algo les había comentado, pero es nuevo, ¿no es cierto? Verifíquenme. ¿Sí? ¿O ya lo sabían todo? El nuevo, profe. Ya. No lo habían leído tampoco. Es que es importante que me vayan aclarando esas cosas, porque la idea es no ser redundante tampoco con otras cosas que hayan visto en otro lado. Ya, entonces, ¿qué es un sensor? Ojo, cuando digo eso, no solo en este curso, digo en otros cursos. Un sensor es un sistema óptico electrónico, ¿ya? Y, bueno, fíjense, eso es importante, porque todo lo que hemos visto hasta ahora, de las leyes de Planck, qué sé yo, las propiedades de transferencia radiativa, ley de Lambert y todo lo que tiene que ver con la extensión de la luz, es física al final. Es física cómo la luz interactúa con la materia, ¿ya? Pero en realidad, claro, esa luz, eso es lo óptico, cuando nosotros usamos sensores, no es, no es solo físico, pues es electrónico, que también es otro tipo, otra disciplina de la física, la electrónica, ¿ya? Pero toda esa energía que nosotros hemos estudiado y que yo les expliqué, al final se transforma en una señal eléctrica, ¿ya? Y eso es y que después es recibido por un sensor, ¿cierto? Electrónico, etc. Obviamente yo no tengo las competencias y tampoco es el objetivo de que ustedes entremos en eso, de por qué la luz o cómo la luz se transforma en una señal eléctrica, porque no tenemos ninguna base de eso. Pero sí hay algunas cosas generales que deben saber, ¿no es cierto? La radianza, entonces, ¿se acuerdan? La energía, ¿ya? Por una unidad de volumen,
el flujo de energía por unidad de volumen, por los componentes electrónicos, acá va la radianza, ¿ya? Se descomponen varias longitudes de onda, ¿ya? O sea, las cámaras, cuando lo que tienen, claro, ahí está el lente, ¿no es cierto?, atraviesa un filtro. En el paper decían que ellos habían modificado ese filtro para recuperar el infrarrojo, ¿se acuerdan? Para poder separar esto. Se sacaron el filtro y algo le metieron, no sé qué, hicieron algún procedimiento, algún experto ahí en electrónica, para poder separar esta señal. Entonces lo que hacen las cámaras, tienen un conjunto de detectores sensibles, esto que va acá adentro, que son específicas a una región del espectro electromagnético en particular. ¿Ya? O sea, por ejemplo, este se llama filtro de Bayer, de hecho, creo que no tengo acá el monitor, no, lo saqué, antes lo explicaba más, pero no importa. Esto se llama filtro de Bayer, fíjense que tiene una configuración muy peculiar. Hay más puntos verdes que azules y rojos. ¿Ya? Fíjense en el gordo de las flechas. ¿Ya? ¿Por qué? Porque en la naturaleza hay mucha más radiación verde que roja y azul. O sea, tiene más energía. ¿Se acuerdan? Porque el máximo pic del Sol correspondía a la luz verde. Entonces, en ese contexto, claro, el filtro de Bayer está diseñado para tener más detectores en el verde, porque es donde hay más energía concentrada, más cantidad, en magnitud de energía, pero también tiene detectores en el espectro azul y rojo, ¿ya? Como ven acá. Entonces, lo que hace este filtro es contar la cantidad de fotones de estas distintas longitudes de onda que interceptan estos cuadraditos, ¿no es cierto? Y después en base a eso dice, ah, ya, hay tanta energía en el verde, en el rojo y en el azul. Ya, y ese traspaso a la energía se entrega en un valor numérico, ¿no es cierto? Ese traspaso de señal óptica, radiativa, radianza, ¿no es cierto? En teleradianes, watt, metros cuadrados teleradianes, se transforma a una señal eléctrica, ¿no es cierto? Que tiene otras unidades, ¿cierto? A través de esto que está acá, que es el cerebro del computador, que es el dispositivo de carga acoplada. ¿Ya? Que es un circuito integrado, que de hecho estos señores se ganaron un premio Nobel en esa época por haber inventado esto, y que tiene un número de condensador, etcétera, que va en un circuito interno y que cada condensador puede transferir la carga eléctrica que recibe de esto que acumuló acá, ¿no es cierto? Aquí. Y lo puede transformar a un nivel de carga, intensidad de carga eléctrica, ¿no es cierto? Ya, hasta ahí nomás yo me quedo porque no sé mucho más. Lo que sí les puedo comentar es que después de eso lo que sale es una imagen que ese nivel de energía que acumuló el condensador y que lo transfiere a una señal eléctrica, lo transcribe, digamos, a un nivel digital. ¿Ya? Este nivel digital es la forma en que los computadores, obviamente, tienen que estar codificados en lenguaje de computador, por eso es electrónico, no es eléctrico, y el lenguaje de computador son bits. ¿Ya? O sea, que va en un entero, un número entero, no son números discretos, son enteros, entre 0 y 2 elevado a n. De ahí vamos a volver a este punto, ojalá que no tan sencillo. Ya, entonces, lo que sale de una imagen, ¿no es cierto?, es una imagen, ¿no es cierto?, compuesto de celdas. Ojo, que las celdas no son estas celdas. Estos son filtros físicos que capturan la radiación de forma específica de acuerdo al color que proviene de la radiación. ¿Ya? Lo que sale es una imagen, que no tiene nada que ver con eso, que está constituido por estas pequeñas celdas o píxeles, ¿no es cierto?, o elementos de imagen, o picture element en inglés, y es el mínimo elemento discreto, o sea, que no se puede subdividir, o sea, se puede subdividir de forma artificial, pero no de forma física, que constituye la imagen digital, ¿ya? Y estos píxeles está definido por la posición, o sea, dónde está la fila de la columna, por el tamaño, ¿ya? Que es el mayor o menor resolución espacial, más tamaño o menor tamaño, y por el valor de su luminancia, o sea, el valor de nivel de gris que está asociado a ese píxel. Bueno, en teledetección la posición está referida a coordenadas geográficas sobre el terreno, que son puede ser el centro o la esquina de los píxeles.
bueno, pensemos en el centro en el caso de lo que hemos visto hasta ahora, porque nosotros trabajamos con píxeles más o menos chicos. Si uno trabajara con píxeles de 1 kilómetro, de 10, claro, ahí efectivamente quizás convenga referirse a la esquina. Perdón, discúlpenme. Y el tamaño se refiere a la porción de terreno observada, ¿ya? Eso se refiere al tamaño. Y la luminancia o nivel de gris apreciado en la imagen digital depende del nivel digital, ¿ya?, de cada píxel, que a su vez es función de la radiancia recibida de cada porción del terreno, ¿ya? Entonces la radiancia se transforma en un valor de nivel digital, que eso es lo que da la imagen, ¿no es cierto? Y esos niveles digitales representan un nivel de gris o un nivel de luminancia dado. El sistema, ¿cómo vienen codificados estos ND? Vienen codificados en el famoso sistema binario. Y el sistema binario, bueno, como lo dice su nombre, ¿no es cierto? Algo binario es 0 y 1, off, on, ¿ya? Se prende o se apaga, ¿ya? Eso es lo más sencillo, sería un bit, ¿no es cierto? O una posibilidad de hacer 0 y 1. Puede tener dos valores, 0 y 1. 2 bits, por eso esto es 2 elevado a n, puede contener 4 valores. O sea, el valor de luminancia puede adquirir un valor 0, puede adquirir un valor 1, 2 o 3. ¿Ya? Son 4 alternativas, 4 probabilidades. Después, bueno, uno puede pasarse a 3 bits, etcétera, pero ya 8 bits, por ejemplo, que eran los sensores más antiguos, de los años del siglo pasado, puede contener 256 combinaciones de valores, ¿ya? O sea que un mismo píxel puede adquirir 256 valores, entre el 0 y el 255. Y claro, los sensores que ya estamos hablando ahora, satelitales u otros, son de 11 bits, incluso de 16 bits, 24 bits, no estoy seguro que haya mucho, pero ya la cantidad de valores que puede adquirir son inmensos, ¿no es cierto? Eso. Entonces, en resumen, a las 3 vamos a hacer una pausa. En resumen, la imagen digital, entonces, es esto que aparece acá, ¿no es cierto? Esta matriz bidimensional, 2 dimensiones, 1, 2, compuesta por filas y columnas, donde, por ejemplo, acá se le da el valor a lo que vale un píxel, ¿no es cierto? Que está 4, están unas coordenadas 4, 4, 1 y su valor es 24. Fila 4, columna 4, ¿cómo se llama? Banda 1, ¿ya? Eso lo hemos visto en el stack, todo un stack, ¿no es cierto? Esto es lo que hace un stack, estamos hablando de la primera banda del stack. Aquí está, ¿ya? 24. Y, bueno, y la escala de gris asociada, en general, más blanco, más colores mayor, y el 0 es negro. Dice que aquí no estamos pensando en colores de visualización, sino que en escalas de gris. Ya, y fíjense una imagen digital, ¿no es cierto? Cuando nosotros empezamos a mirar en detalle lo que es una imagen digital, vemos esto. ¿Ya? Si nos hacemos un zoom, vemos esto. Si hacemos otro zoom más grande, vemos esto. Si hacemos otro zoom más grande, ya no vemos imágenes, porque esto es la forma humana de entender los datos. ¿Ya? El robot, la máquina, el computador no ve figuras ni patrones directamente, ¿ya? Siendo que hoy en día hay algoritmos que lo ven, pero no vamos a entrar en ese detalle ahora, es más complicado. Pero no ve eso, y lo que ve el algoritmo son números. Son números, eso ve así ven los computadores todos. Entonces, si uno hace un zoom, uno ya deja de ver la imagen y empieza a ver números. Y aquí, efectivamente, fíjense todos estos valores que son más bajos, negros, el nivel, la cantidad de visualización del código de color no permite visualizar estos matices de color aquí adentro, pero en la práctica sí hay valores entre el 7 y el 6 son distintos, pero acá no se ven, o el 11 es distinto, tampoco se ve. ¿Ya? Esa es un poco la gracia que tiene trabajar con los números per se, como ven los computadores, a diferencia del ser humano que solo percibe esto. Vamos a volver a esto, de la resolución y todo esto. Ya, después, esperen un poquito, déjenme. Ya, tenemos que volver a la resolución, vamos a hacer una pausa muy pronto. Aquí hay algunas cosas que no sé si te las voy a pasar tanto en detalle, porque creo que están de más, pero aquí sí, en esta diapositiva. Ya, en un dron, en un satélite,
hay algunos conceptos que deben conocer, ¿no es cierto? Como el campo de visión, o field of view, campo de visión, es esto, que es como la apertura de la imagen que uno puede capturar con un dron. Eso depende, por supuesto, del ángulo que pueda contener la cámara, el ángulo de captura, ¿ya? Y el campo de visión instantáneo, o instantáneo field of view, IFOV, acá es, bueno, en el caso de que haya un barrido, pensando en los satélites, va a ser esta, o bueno, no necesariamente en el barrido, es como el campo de visión que tiene que ver con el píxel que se está capturando acá abajo. ¿Ya? Claro, una cámara que saca una foto ve muchos IFOV, ¿no es cierto?, uno al lado de otro, porque los ve al mismo tiempo. ¿Ya? Algunos más deformados que otros, ojo con eso, con el ángulo. Pero bueno, pensando en esto, ese es el ángulo que está acá. Y el GIFOV es el ground IFOV, ¿no es cierto?, que es realmente el área que se captura de terreno, ¿ya? Y que define el tamaño del píxel. Hay un poco de overlap siempre en el término energético. La energía que está siendo recibida acá siempre contiene un poquito de los vecinos, no es un cuadrado perfecto, pero los algoritmos al final capturan, tienes acá la distribución, que se llama Point Spread Function, no sé cómo se dice en español eso, pero función de distribución de los puntos, de la disparidad de puntos, no sé cómo, bueno. Esa función, aquí lo que nos muestra es que la mayoría de la energía que es recibida acá arriba se concentra en el centro del píxel, ¿ya? O sea, que los bordes se pierden, entonces eso queda afuera. Y bueno, y lo otro concepto que es importante, aparte del píxel, de estos FOV, BIFOV, GIFOV, esto no es tan importante, pero este sí es importante, es el SWAT, ¿no es cierto? El ancho de barrido, o el ancho de captura, que vimos que para los satélites puede ser de 180 a 200 kilómetros, ¿ya? Y en caso de un vuelo dron es el ancho que tiene cada imagen. Esto en los satélites es bien relevante porque permite saber el tipo de estudio que uno quiere hacer sin tener que meter dos imágenes distintas. Ya. Bueno, ya, aquí está la Point Spread Function. Solamente comentarles que aquí está el pixel, el sensor, que esta función en realidad es lo mismo que estaba acá. Claro, lo ideal sería que todo lo que está dentro del píxel fuese capturado con la misma fuerza por el sensor, ¿ya? Pero en realidad esto no es así, la mayoría de la información básicamente viene del centro del píxel. ¿Ya? Esto nuevamente es súper importante cuando trabajamos con píxeles guatones, ¿ya? Si nosotros, por ejemplo, estamos trabajando con un píxel MODIS de 1 kilómetro, nuestra parcela está acá, ¿ya? Claro, efectivamente hay que tener ojo con ese píxel porque nos está capturando el máximo de la energía, porque ese píxel va a tener una integral de todo esto. Entonces, si nosotros queremos saber lo que pasa en este pedacito de acá, claro, no va a ser lo mejor. Pero creo que para ustedes no es tan relevante porque no trabajamos con nosotros siempre trabajamos con píxeles tan chicos que en realidad lo que vemos no está dentro del píxel, sino que son varios píxeles. Ya, esto lo va a pasar. Esto también lo vamos a pasar, porque no es tan relevante. Bueno, sí, quizás mencionar que estos son los sensores que Sentinel, el Landsat que hemos visto hasta ahora, y que existen sensores satelitales que uno los puede programar. De hecho, si uno tuviese dinero, una empresa grande que lo tiene, de hecho, puede pagar un servicio de satélites privados, y este sensor, lo que hace estos sensores de alta resolución, que son píxeles de 1 metro o menos, pueden modificar su orientación para mirar hacia nuestro campo. Nosotros estamos pagando, ¿ya? Y en ese caso, claro, el SWAT, que era esto, ¿recuerdan? El SWAT es mucho más, perdón, es más acotado, ¿ya? Pero permite tener mayor resolución temporal, porque el sensor puede mirar con distintas órbitas, puede ir moviendo su orientación hasta apuntarle al lugar que queremos. Ya, y esto, bueno, ya de aquí vamos a pasar la primera pausa, o sea, la pausa, perdón, que tiene que ver con la estereoscopía. Esto es lo que vimos en el paper hoy en día, ¿no? Hoy día, salvo que esto es con satélites, ¿ya? Con dos órbitas ascendentes, se genera esta cobertura estéreo que mira el mismo objeto con distintos ángulos y con eso da una visión de profundidad de campo. Ese es el principio de estereoscopía. Y claro, en el caso de los drones, no es un día que pase con otro lado, sino que son distintas fotos con traslape
de 80%, que creo que tenían aquí debería haber como un 70 o más o menos por ciento de traslape entre estas dos imágenes, 80 que están las dos mirando casi lo mismo, y con eso, claro, generan esta nube de puntos, ¿no es cierto?, que permiten ver la profundidad de campo. Es súper útil, y esto lo acuérdense, la telescopía sirve para sacar volúmenes. Entonces sirve para sacar modelos de superficie, o DEMS, ¿ya? Digital Elevation Model. Existe a través de satélite y a través de drones. Ya, y hasta aquí vamos a dejar una pausa, muchachos. Y déjenme pillar el... ya. Entonces, vamos a seguir conversando sobre, muchachos y muchachas, sobre lo que estábamos hablando. Sí, de las resoluciones. Esto, de hecho, pucha, está un poco desactualizado, pero bueno, un poco para que se hagan una idea de los principales. O sea, cuando uno habla de resolución, y aquí lo vamos a ver en detalle, aparece esto, ¿no es cierto? Lo que es la categoría de resolución, que es muy alta, etcétera, o estos son los sensores que ocupamos en agricultura y que son públicos, ¿ya? O no, mentira, yo hay no es público, pero son los más conocidos, que son en general alta o muy alta, ya si de baja resolución es un MODIS o otra, un NOAA, no sé, por otro tipo de satélites que acá no los pongo porque no son para estudio agronómico en general, salvo que uno estudie la climatología de un lugar, o sea, de una región, perdón. Y claro, después aparecen otros conceptos como la resolución espectral, que lo hemos conversado en parte, pero no en detalle. Aquí aparece el pancromático, que sería la luz visible. Esta es como una cámara de fotos. Las cámaras de fotos son pancromáticas, o sea que no separan los espectros. Después está la resolución espacial, que es bien intuitiva, que es la resolución en metros del píxel más pequeño, del píxel. Aquí ustedes pueden darse una idea de los satélites, que son distintas resoluciones. Después viene la resolución radiométrica y la temporal. ¿Ya? Entonces, ahora yo sé que esas cosas son bien intuitivas, pero vamos a comentar sobre cada una de estas resoluciones para que vayan asimilando de qué se trata. ¿Ya? Bueno, vamos a partir por lo que significa el concepto de resolución, que básicamente es la capacidad de un sistema, en este caso un sistema óptico electrónico, para discriminar información de detalle en un objeto detectado. Esa es la definición, así tal cual. ¿Ya? En el caso de los sensores que estamos hablando, los sensores óptico-electrónicos, el concepto de resolución se amplía a otros aspectos. Se habla de resolución espacial, de resolución temporal, de resolución espectral y de resolución radiométrica. Vamos a conversar sobre las cuatro, ¿no es cierto? La idea es que ustedes aprendan y salgan de este curso pudiendo conversar sobre las cuatro términos de la manera más sencilla posible, o sea, que estén familiarizados y que puedan explayarse sin problema. Es sencillo, no es difícil, pero mejor si lo conversamos. Porque claro, la resolución espacial, como sale acá, como se imagina ya, es el tamaño del píxel, pero en realidad es un poco más que eso. Ya es la medida de la distancia angular o lineal, ya, más pequeña que puede captar un sensor, bueno, captar un sensor de la superficie de la Tierra representado a través de un píxel. Claro, si nosotros disminuimos la resolución, ¿ya? O sea, son píxeles más grandes, se pierde la variabilidad capturada. Eso es bien relevante. Miren, yo sé que verlo con... aquí lo vamos a ver con ejemplo y lo vamos... Ya, se me ha olvidado que había puesto esa línea. Si lo vemos con números, esto es lo que ocurre. ¿Ya? Fíjense, si lo vemos con números, aparece este número 53, que es la resolución del píxel guatón que está acá, el píxel gordo este,
¿ya? Es el valor promedio de todas las celdas pequeñas que están acá. Si nosotros empezamos a mirar ya los 4 píxeles que componen esto, este 53, claro, efectivamente la mediana o el promedio en este caso del valor de los 4 píxeles que está acá va a ser 53. ¿Ya? Pero técnicamente aquí perdemos el valor de 80 y 20, se pierde variabilidad, ¿cierto? No, esta variabilidad no la capturamos. Y asimismo, ¿no es cierto? Si vamos metiéndonos dentro del 61, 4 píxeles, acá hay un valor de 115 que no somos capaces de ver. Y si vemos aquí adentro, este mismo píxel de 115, que es como un outlier, o sea, algo que se sale del rango, también tiene un valor de 150 metido adentro. ¿Ya? Entonces, claro, el perder variabilidad, o sea, al disminuir o aumentar la resolución, que sería esto de acá, podemos capturar este detalle con más fineza. ¿Ya? El punto que quiero comentar acá es que en realidad no siempre es tan relevante o tan importante hacerlo. Depende de la pregunta que ustedes tengan. Y eso es algo que es súper conceptual y difícil de convencer a la gente común, o sea, a la gente que no trabaja con esto. Porque, claro, el mismo productor agrícola siempre te dice, no, ponemos con un dron atómico, ¿no es cierto? Vamos a usar una broma, un super dron, ¿no es cierto? Que vale lo más caro posible. Una super cámara de 1.000.000 de megapíxeles, pues me entiendo, ¿no? Ya con 30 megapíxeles, para tener el detalle pero más absoluto que puede hacer de la hoja. O sea, quiero ver, no sé, por la pata del bicho que está sobre la hoja. Por cierto, estoy exagerando, ¿eh? Pero es como para darle una idea. ¿Por qué? Porque se ve más fino y mejor. Pero el punto es que depende de lo que queramos ver. ¿Ya? Y aquí lo voy a explayar con un ejemplo. Esto es lo mismo. Es una turbera, que es un sistema agrícola, de hecho. Aquí hay una reja. ¿Ya? Y esta reja separa una zona de manejo y una zona de manejo donde extraen turba para exportar, ¿ya? Que es un material esponjoso que vive en estos lugares. Y acá no, pues, esta zona de conservación, este es un parque, ¿ya? ¿Ya? Y estas son las distintas resoluciones, con satélites de alta resolución y con satélites de resolución media. Este es Aster, este es Landsat, y esto es Pleiades, en 2 resoluciones distintas. Entonces, claro, si nosotros quisiéramos detectar, no sé, estoy inventando, la separación entre esta zona de manejo y la de no manejo, en las 3 resoluciones. ¿Aló? Se cayó mi conexión por un segundo. ¿Están ahí? ¿Me oyen? Sí, profe. Ya, pero vieron que me caí, ¿no es cierto? ¿O no se dieron ni Sí. cuenta? Ya, entonces yo le estaba comentando, o sea, no digo no se dieron cuenta porque no sé. Ya. Le estaba comentando sobre esto de la resolución. Deme un segundito que voy a hacer un pequeño Sí, ejercicio. cuidado, profe. Sí, se escucha cortado, sí lo sé. Voy a... Dame un segundo. Un segundo. Niño, quiero que se desconecte porque estoy en casa y me desconectó. Martín, quiero que se desconecte un rato. Una hora, para todos también. Ya, ahora sí volví. ¿Ahora sí se escucha mejor? ¿Sí? Manito para arriba, ¿están ahí? Sí, ahora sí. Ya, disculpen que está, no sé qué pasó, los niños ahí que se meten a ver YouTube y cuestiones todos juntos y cada uno en un lugar distinto y me deja la escoba. Ya, lo que les estaba contando la resolución, depende de lo que ustedes quieran ver, ¿no es cierto? Porque si nosotros queremos detectar la diferencia de la zona de arriba con la de abajo, a 30 metros no hay problema. Incluso los patrones de esta zona que es más verde, más intensa, se ve súper marcado en la de 30. En octavo. ¿Ah?
Está compartiendo el Power. ¿No estoy compartiendo? Power. ¿Ahora? Ahora sí. Ya, se me había desconectado. Gracias. Lo que les decía, mirar entre 0,5 y 30 metros depende de lo que ustedes anden buscando. Porque si quieren detectar esta zona, o esta zona que es más, que tiene más vigor que la de acá arriba, ¿no es cierto? A 30 metros anda perfecto. De hecho, se eliminan ruidos. Un píxel muy fino podría generar ruido. Bueno, y aquí un poco el concepto del 5, ¿no es cierto? Si nosotros queremos detectar un 5 con esto hasta 15 metros, lo vemos súper bien. A 30 podemos adivinar que es un 5 bien, pero por un poquito menos. Ya se puede confundir con un 9, ¿no es cierto? Ahí es donde está ese juego de encontrar la resolución más adecuada. En general, Sentinel, desde que apareció en las aplicaciones agrícolas, realmente ha resuelto un montón de cosas porque es como Sentinel, ¿no es cierto? Logra tener un 5, claro, con unos pixeleados, lo que sea, pero se ve el 5, que es lo que nos importa para el manejo agrícola. Esto es lo ideal, ¿no es cierto? Pero va a depender de la pregunta. Así que, claro, si queremos detectar la copa, el tamaño de las ramas, como queríamos en el paper que leímos hoy día, efectivamente no se puede mirar con esto ni con esto, hay que mirar con esto. ¿Ya? Pero si queremos separar zonas, con esto puede andar bien. Bueno, y el problema cuando ustedes trabajan con imagen de muy alta resolución es que se pueden introducir nuevos artefactos que llamamos nosotros en percepción remota, y que no, y esos artefactos son las sombras, esos artefactos son brillos anormales, que se pueden dar por, no sé, por alguna superficie que esté metiendo ruido, y que te configura el sensor, básicamente, la forma que el sensor percibe. O sea, si tenemos todos los valores entre 0 y 10, y tenía un píxel con valores de 1000, ese es un outlier. Hablábamos el otro día, no me acuerdo, con Andrés, creo, no sé. Con un estudiante me preguntaba algo sobre eso. Eso sí es un outlier, porque ese píxel de 1000 no tiene un sentido físico que esté ahí con los otros que van entre 0 y 10. Entonces, ese, claro, hay que filtrarlo porque te genera ruido para los otros. Bueno, ese es el caso de la resolución. ¿Ya? ¿Cómo se estima esta resolución? Bueno, en general las cámaras y los programas y los satélites te lo entregan directamente, ¿no es cierto? Ahí uno pone en el summary de la característica del raster que uno descarga y sale el tamaño de la celda. Pero si uno no tuviese el tamaño de la celda, o sea, si uno, por ejemplo, sacara con una cámara, con un radiómetro o con un dron, pero sin el software, tendría que estimar el tamaño del píxel, ¿no es cierto?, a través de esta fórmula, que es 2, la altura, estamos de vuelo, por el IFOC, que es el ángulo que viene en la manufactura de las cámaras o el sensor que están ocupando, eso sale en el manual. ¿Ya? Uno podría calcular esta distancia del tamaño del píxel usando esta formulita de manera bien sencilla. Es bien útil cuando hacen un ensayo, ¿no es cierto? Ustedes van con un radiómetro, con una cámara, y no tienen el D, o sea, no tienen el tamaño del píxel, porque no viene calculado con un software, porque no está pensado para hacerlo con un sensor proximal. Y ahí ocupan esta fórmula, ¿no? Entonces, calculan la altura en la que está el sensor, ven en el manual del sensor que están ocupando el ángulo de medición, y con eso calculan el tamaño del píxel que están midiendo. Un día quiere hacer algún ensayo o algo así, midiendo en detalle sobre la planta. Ya, la resolución temporal define la frecuencia con que un satélite puede obtener imágenes de un área en particular. Ya, periodo de tiempo en que el instrumento colecciona datos sobre la misma área de la superficie terrestre. Depende de las características orbitales del satélite o plataforma, del ancho de rastreo, o el SWAT, ¿se acuerdan? Y de la latitud. Baja resolución temporal, Landsat, sí, puede ser, es de los más, bueno, cada 16 días. Y alta resolución temporal, hay algunos satélites meteorológicos, obviamente con píxeles gigantes, que son geoestacionarios, que están ahí fijos, que miden cada 15 minutos. Si lo llevamos a lo que nos interesa a nosotros, ya, ok, ¿dónde afecta? Esto está en la misma turbera. Yo sé que no es un ejemplo así como de agricultura típica, pero imagínense una pradera, es como parecido, ¿ya? Si me falta aquí, no hay, bueno, más que actualizar. Sí, en realidad podría actualizar esta diapo. Ahora tenemos unos estudios de pradera.
la que hicimos este año. Para el próximo año voy a tratar de hacerlo. Cambiar esta figura por una pradera que ahora tenemos. Con Sentinel, estamos viendo. Ya, pero no importa, aquí lo que quiero que retengan es que ustedes miren estas fechas, fíjense del año 98 al 2013, no hay muchos datos, porque estamos en el sur de Chile, en un sector con nubes, pero hay un dato cada cierto tiempo, y aquí lo que nos importa es la cobertura, que se ve a través del NDVI, o el vigor fotosintético. Entonces, esto que está acá corresponde a todos los píxeles que están aquí arriba, está visto con Landsat, o sea, me devuelvo, estamos mirando esto, todos estos píxeles que están acá, y abajo todos estos píxeles que están acá abajo. Acá abajo. Básicamente eso es lo que estamos viendo. Y fíjense que hay diferencias, ¿no es cierto? Esta zona de arriba se ve que hay mucho más. Bueno, mira, de hecho es bien interesante porque así de manera gruesa, pedimos un poquito, 0,7, claro, 0,7, 0,8, ya. Fíjense que hasta más o menos esta fecha de aquí, hasta el año 2003, fíjense, estos dos eran muy parecidos. Más o menos. Hay unos picos máximos, pero la huella es bastante parecida de estos dos. ¿Ya? Después de acá, fíjense que acá se mantuvo mucho más estable. Este es el error estándar, la mediana, aquí la línea azul, de todos los píxeles que están abajo, el error estándar de todos los píxeles, los máximos y los mínimos. Fíjense que acá se mantiene con valores máximos y mínimos, mucho más cerca unos de otros, siempre hay vigor. En cambio acá no, pues. Acá aquí claramente se introdujo un manejo y esto se volvió mucho más inestable, de hecho con valores mínimos, muy mínimos, lo que hace que, claro, responde que aquí empezaron a explotar el pompón. El pompón se llama la turba, o el sphagnum, que se exporta para Japón para hacer maceteros, o sea, para hacer sustrato para invernaderos, ¿ya? Aquí se empezó a explotar, ¿no es cierto? Y cae. ¿Ya? Entonces, claro, esto muestra un poco el tema de la resolución temporal, que depende del proceso que queramos escoger aquí, bueno, aquí logramos ver esas diferencias. Fíjense que aquí sigue la explotación y aquí se mantiene mucho más estable. Ya, aquí vienen los otros conceptos. Resolución espectral. Tiene diría que tiene tres dimensiones, pero dos en realidad importantes. Por un lado es el número de bandas, ¿ya? Como sale aquí. Y por otro lado es el ancho de las bandas. No es lo mismo, ¿ya? El número responde a cuántas bandas puede tener un sensor. El otro, bueno, va de la mano. Obviamente no puedes tener un número muy grande. O sea, puedes tener un número muy grande, pero no puedes tener un ancho muy grande. Obviamente no te cabe en el espectro. Pero las dos cosas son importantes, ya sea el número y el ancho de la banda. Y los dos están dentro del concepto de resolución espectral. O sea, cuando hablemos de resolución espectral no es necesariamente el número de bandas, sino que también el ancho que ellas tienen. Si son más finas, permiten detectar algo mucho más preciso en el espectro. Fíjense acá, de hecho, aquí aparece una curva gris, o no sé si, bueno, color más claro, ¿no es cierto? Está acá, y eso es como vería el sensor con 4 bandas, multiespectral. Así ve la huella espectral, de una subida, una caída, una subida. Nada más. En cambio, el otro sensor, el multiespectral, bueno, pero en cambio la huella espectral, la que se mide con un radiómetro, la real, la que ocurre, es la negra. ¿Ya? Entonces, claro, aquí perdemos información, no sabemos bien cómo cae esa caída, o acá, el red edge, el borde rojo, no se ve bien este verdadero valor con este sensor multiespectral. En cambio, con este hiperespectral, o superespectral, no sé, no depende del número de bandas, bueno, hiperespectral dice acá, con 13 bandas, se alcanza a ver mucho más fino la reproducción de la firma espectral, que sería la gris, que es la que se reproduce con esta banda. Acá hay otro ejemplo, así lo ve Landsat, ¿no es cierto? Así lo ve Sentinel, por decirlo así, que no es Sentinel, es MODIS, pero Sentinel es parecido, bueno, tiene un poquito menos banda.
la firma espectral de una planta, digo, de una vegetación. Fíjense la diferencia. Y así lo ve Hyperion, que es un sensor hiperespectral que lamentablemente ya no está operando y que tenía como 220 bandas a 10 nanómetros. ¿Ya? Fíjense los detalles. ¿Ya? Entonces, si queremos estudiar algo que ocurre aquí, claro, MODIS es mucho más fino, o acá, ¿no es cierto? O aquí mismo. Es mucho más flexible, perdón, MODIS. Ya. ¿Qué más les puedo contar de la resolución espectral? Esta figura, debería la sacado. Lo saqué de otro lado, me pareció buena en su momento, de hecho la voy a pasar porque olvidé, de hecho la voy a eliminar del PDF para no confundir. Ya, y esto sí es importante, porque aquí hay un concepto que se llama full wave at half maximum. Es una cosa muy común en la ingeniería, en otras disciplinas, ¿ya? Pero yo la verdad de explicar bien sencillamente. Básicamente, fíjense aquí, está la intensidad de la señal, ¿ya? Que en este caso nos representa a la parte espectral. Cuánta energía está, por ejemplo, emitiendo o reflejando en un intervalo del espectro electromagnético dado. Y claro, esta función tiene esta forma, o sea, en realidad este fenómeno en particular, la respuesta espectral singular, tiene su máximo pico de energía en un rango de un ancho de espectro dado, ¿ya? Entonces, para que un sensor pueda captar algo acá arriba, necesita de que el fenómeno debe ser mayor que el intervalo de FWHM que detecta el sensor. ¿Ya? Entonces, aquí hay una relación matemática, ¿no es cierto? Porque si esto, a ver, si el fenómeno no es capaz de enviar energía con suficiente fuerza, ¿qué es lo que va a ocurrir? Es que el espectro, este rango, va a ser más chico, ¿ya? Porque el pic de energía, más de la mitad del pic de energía, que está acá arriba, como es menor, se va a poder concentrar en un menor rango espectral. Entre más fuerte es la energía que está enviando, más gordo puede ser o más ancho puede ser este full wave of half maximum. Entonces va a depender de la naturaleza de lo que estemos capturando. Creo que no tengo un ejemplo. A ver, denme un segundito. Aquí está. Ya. Lo voy a explicar de nuevo. ¿Ya? Entonces, si es que nosotros, creo que lo expliqué al revés, no sé, bueno. Si nosotros tenemos, quizás me voy a quedar con esta figura. Acuérdense esa figura, ya, aquí está lanza, ¿no es cierto? Y aquí están los distintos espectros. Ya, nosotros sabemos que la mayor cantidad de energía está concentrada, si lo explicamos, está concentrada acá en el azul y en el verde, ¿ya? Lo que envía la radiación reflejada. Ya, entonces, como hay mucha energía, tú puedes tener un espectro muy pequeño, un rango muy pequeño, acá, y el sensor lo va a detectar igual. O sea, el full width at half maximum debe ser mucho más chico, porque es tan concentrada la energía que tiene el fenómeno que estamos capturando, en este caso la luz azul que se refleja, que en realidad no es necesario, o sea, es posible capturar ese fenómeno con una longitud de onda, con un rango espectral muy pequeño. En cambio, acá, en estas longitudes de onda, donde la energía que se está reflejando, el espectro que está irradiando, contiene menos energía, ¿no es cierto? Porque sabemos que aquí está, además la intensidad es mayor acá que acá, dada la naturaleza de la energía del Sol, que viene de los 6.000 Kelvin, su temperatura, etc. Nosotros sabemos que esta energía es menos intensa. Entonces, como es menos intensa, tú requieres un área de integración, ese es el concepto, un área de integración más grande para que el sensor sea capaz de capturar algo, para detectar el cambio en esta energía. Ahí sí yo creo que si lo revisan, no sé si quedaron dudas o no. ¿Se entendió mejor con este ejemplo? Muchachos.
¿O lo explico de nuevo? Sí. ¿Sí? ¿Quedó claro aquí con esto? Entonces esto es bien relevante porque si nosotros queremos tener un sensor muy fino, o sea, capturar con mucho detalle en este espectro, acá, donde no hay energía circulando, va a ser muy complejo y hay que tener un detector muy, muy sensible para que el full width at half maximum sea más estrecho, ¿ya? Y eso es una limitante tecnológica todavía. Bueno, con conclusión, en el espectro visible se puede mirar con espectros más pequeños, con resolución espectral más fina, porque hay más energía circundante y esta teoría del FWHM se cumple de manera más sencilla. No se requiere una intensidad tan fuerte. O sea, hay mucha intensidad y entonces el sensor es capaz de detectar, de discriminar más fácilmente. Si estamos pensando en los espectros de onda media, donde hay menos energía dando vuelta, necesitamos integrar un área más grande de espectro para que el sensor sea suficientemente sensible a detectar los cambios de energía. Ahí sí. Ya, y el último concepto. Ya no queda tanto. Bueno, vamos a alcanzar a terminar bien. El último concepto, que es bastante novedoso, debería ser novedoso para ustedes, es la resolución radiométrica. ¿Ya? Y define la sensibilidad que tiene un sensor tiene una vinculación con lo anterior, de hecho, pero bueno, para detectar las variaciones de la radiancia espectral de la señal detectada. ¿Ya? Viene cuantificada por el número de posibles valores de píxel en cada banda, expresada en número de bits. Entonces, esto es bueno, aquí yo lo que les comento. Aquí vemos en 4 colores, aquí vemos en 8, acá en 16. Ya, fíjense cómo van emergiendo detalles. Entonces, igual aquí empieza a emerger de forma distinta. Esto no tiene que ver con la resolución espacial. ¿Se acuerdan que antes uno veía píxeles? No, este es el mismo tamaño de píxel. La única diferencia es que es la cantidad de información, la probabilidad de cantidad de información que puede contener un píxel dado. Entonces, aquí está, por ejemplo, 2 niveles de grises, blancos y negros. 2 bits, 4 niveles de grises, fíjense acá. 3 bits, 8 niveles de grises. Ya se empiezan a ver la ciudad, ciertos detalles. 4 bits, 16 niveles de grises. ¿Por qué puse este ojo acá? Que sería esto, perdón. Porque esto es lo máximo que nuestros ojos son capaces de discriminar. Nuestro procesador solo ve en 4 bits, que no está mal, pero es lo que tenemos nomás, ¿no es cierto? 4 bits por ahora. 16 niveles de grises, digo por ahora, en el futuro capaz que tengamos implante y podamos mirar en 8 bits, qué sé yo, eso ya es chistoso. Y en general los sensores ya los antiguos podían ver en 8 bits, que es mucho más que en 4 bits, que equivale a 256 niveles digitales. O sea, son 256 probabilidades de que un píxel tenga un valor diferente. Si nosotros combinamos una imagen RGB, que ustedes ya saben lo que es, ¿no es cierto? Tenemos 256 colores en una banda R, 256 en una banda G y 256 más en una B. Eso nos da un total de 256 por 256 por 256, lo que equivale a 16,8 millones de colores. ¿Ya? Una combinación coloreada de 3 bandas. Y esto es un poco lo que hacen los televisores cuando les dicen, tienen 16 millones de colores, etcétera, es porque, claro, ocupan las 3 longitudes de onda, estas principales RGB, y son de 8 bits. ¿Ya? Hoy en día, siento que hay unos de 11, no sé, bien bacanes. Claro, pero en general es mucha información para nuestra percepción, pero claro, para un computador es información, pues es lo que permite separar una cosa de otra. ¿Ya? Y eso un poco para que cuando le expliquen a alguien, oye, ¿cuál es la diferencia entre sacarle una foto y no sacar una foto? Ya saben. Lo espacial no es cambio. La diferencia está en lo espectral y en lo radiométrico. ¿Ya? Esa
Esos son los grandes argumentos que ustedes deberían poder argumentar frente a un especialista que les diga, oye, pero si sacar una foto funciona igual que un dato espectral. No por la resolución espectral, no por la resolución radiométrica. Ya, aquí está un poco lo que les decía, esto es para la escondida. Bueno, y acá ya entramos en las cosas más modernas, ¿no es cierto? No sé qué esto es del 2002, estas fotos, pero insisto, yo creo que hay hasta 13 bits o 16 bits incluso, no sé. No, también me perdí a esta altura. Pero fíjense con imagen de 11 bits, que sí existen en algunos satélites, tiene 2048 combinaciones de colores, o sea, es realmente mucho más fino. Claro, con 8 bits uno puede detectar la estructura, aquí puede ver los invernaderos, bueno, aquí los autos se fueron, pero uno puede ver el tamaño de los edificios, ve lo mismo en ese sentido. Pero si uno ya quiere detectar, por ejemplo, matices, no sé, aquí ayúdenme, por ejemplo, en este nivel de aquí lo que hay dentro de este parque, o las áreas brillantes, separar la textura de los techos, separar este tipo de techo con este otro, si uno es 5 o no, o este tipo de techo de invernadero. Acá todos los techos son iguales, fíjense. Acá no. ¿Ya? Y ese tipo de cosas, claro, aquí efectivamente se pueden separar. ¿Puede ser utilidad en autonomía? Claro que sí, hay un montón de sistemas, o sea, permite ver matices mucho más finos. Es muy importante la resolución radiométrica. Nosotros no le tomamos tanto el valor, sobre todo cuando ustedes miran con drones o con imágenes de alta resolución. Y lo otro, áreas oscuras, por el tema de las sombras, fíjense acá cómo se ve con un CEVIX, uno logra ver los autos que hay acá adentro. Puede contar los autos, incluso separar matices de colores dentro del área de sombra, lo que acá no se ve, acá hay una mancha. ¿Ya? Eso también es bien importante. Creo que hay harto evolución tecnológica todavía en los drones, no sé si las cámaras estén con tanto bit, con tanta resolución radiométrica, no tengo tan presente. Esto del satélite sí, tendría que revisar, está un poco desactualizado y me disculpo. Ya, y aquí, bueno, ya les conté esto, pues estos son la energía que se requiere, ¿no es cierto?, para, o sea, que circula, fíjense, la banda 1, que es mucho más chico, el espectro tiene mucho más, o tiene la misma energía que la banda 2, que es más ancha, que igual que gorda, y la banda 3 tiene el mismo ancho acá que las otras dos y tiene mucho menos energía. Ya esta tiene más, pero porque la infrarrojo porque es más gorda. Y la otra ya tienen menos, a pesar de que sea más gordita, más ancha. ¿Qué más? Oye, si tienen dudas, me van preguntando. A ver, esto es algo bien común cuando uno ve, o sea, si ustedes ven esto, deberían ser capaces de interpretarlo y explicarlo, ¿no es cierto? Fíjense, esta es la transmisión atmosférica de la energía. Esto que está acá, en azul, es la resolución espectral, en cierta forma, claro, porque está el número de bandas, pero también el ancho, fíjense, que aparece el ancho de la banda. Ojo con eso. Aquí es más gordo esta Landsat, el termal. Acá está la resolución espacial. ¿Ya? En este caso, sensor Aster tiene 3 resoluciones, este tiene solo 2. Y, ¿qué más? No, los radiométricos no aparecen. ¿Ya? Y aquí están los distintos dominios espectrales, ¿no es cierto? Aquí está las ventanas atmosféricas, una gran ventana, aquí hay otra, hay otra, y otra. Por aquí pasa la energía para hacer captura acá. Entonces, claro, si les preguntan cuál sensor tiene mejor resolución radiométrica en el termal, Aster o Landsat, claro, es Aster porque tiene 6 bandas y son más finos. Ya, y esto es la última diapo de hoy. Claro, lo ideal, y aquí hay un tema de alcance, lo ideal es disponer de sensores con mayores resoluciones, ¿no es cierto?, en todos los aspectos. Eso es lo que queremos, un sensor que ojalá pase todos los días con píxeles de 1 milímetro y con 24 bits de resolución. ¿Qué más me queda? Y hiperespectral. ¿Se imaginan? Si tuviéramos eso a todo el mundo, sería espectacular. Quizá en el futuro tengamos algo así.
Pero por ahora, claro, o sea, estamos avanzando para allá. Igual Sentinel fue un paso grande, creo yo, en llegar a ese, en acercarnos a eso. Tenemos mucho más resolución espectral, mucho más resolución temporal, nuestros hermanos, ¿cierto? Sentinel que andan dando vueltas. Pero claro, falta todavía. El punto es que, claro, un poco para que se den cuenta que, claro, hay una relación aquí, un compromiso entre, nuevamente uno no puede hacerlas todas, ¿cierto? Uno puede aumentar bueno, esto también olvídense un poco esta figura, no lo voy a complicar. Fíjense con esto, que en realidad o sea, cuando uno aumenta una mejora ¿cómo se llama? De llegar a, espera, déjenme ver aquí un poquito, ya, una mejora de 10 por 10 metros de un día, no, mentira, el pasar del 120 por 120 a 10 por 10, sí, eso es, de 15 días a un día, de 3 canales a 6 canales, paso espectral, o de 256 de niveles digitales a 1024, en realidad lo que menos peso tiene, porque el gran problema, y cada vez menos problema, pero igual todavía lo es el tamaño. O sea, de hecho, esto está un poco desactualizado, porque esto es como el gran paradigma, y yo diría, del año 2010. Esto está como para el 2015 incluso, hasta el 2015. ¿Qué era esto? ¿No es cierto? En el fondo, el tamaño de las imágenes, cómo aumenta a medida que aumentamos la resolución temporal, radiométrica, espectral, no sé, todo lo que hay detrás. ¿Ya? Entonces, claro, el pasar de 15 días a un día, tenemos 15 veces más tamaño de datos. Espectral de 3 bandas a 6 bandas, 2 veces más, ¿no es cierto? De radiométrica de 256 a 1024, 1,25 veces más. Ahí no es tanto el peso. O sea, los radiométricos yo creo que aquí hay mucho que hacer todavía, ¿ya? Aquí, sin generar necesariamente imágenes más pesadas. Por la forma en que se codifican, ¿se acuerda? Que son floats, que se pueden meter todos sin coma. No, perdón, son integers, son números que van continuos, no tienen coma. El computador es capaz de leer un archivo con 8 datos, o con 10 o con 20, no le molesta tanto en la cantidad de peso que es capaz de administrar. Lo que sí le molesta es tener imágenes en píxeles más pequeños, es lo que más aumenta, ¿ya? Claro, y tener datos más repetitivos en el tiempo, también aumentar. Entonces, ¿por qué digo que es un paradigma que está un poco quedando obsoleto, aunque todavía lo es para mí y para la mayoría de las personas? Es porque, claro, uno tiene computadores, los computadores han avanzado, avanzan bien, ¿eh? De hecho, me acabo de comprar uno por un proyecto y lo llegó ayer. Y claro, comparado con este que tengo acá, que lo compré hace 5 años, es un salto, ¿no es cierto? Por lo menos duplicó su capacidad o triplicó su capacidad de procesamiento. Pero triplicó, pues, fíjense aquí lo que estoy mostrando, no es triplicar, es aumentar 5.400 veces la capacidad de procesamiento. ¿Ya? Entonces, como que, claro, los computadores van avanzando, los computadores, digamos, de uso público, de uso de investigación así más común, pero no al nivel de los datos que han aumentado de una manera monstruosa. Entonces, lo que ha ocurrido desde el año, y creo que esto lo hemos comentado, pero igual es bueno conversarlo ya que tengo un poco de tiempo, del año 2015 en adelante ha sido la aparición de lo que se llama el Big Data. ¿Ya? Y Big Data requiere de grandes servidores, de grandes sistemas que logren acumular la información. Y ahí lo que ha pasado con Google Earth Engine, bueno, no hemos visto nada todavía, pero probablemente puede ser que la próxima, no, dos, hay que ponerse al día todavía, la clase subsiguiente, después del receso, la que viene después, como la penúltima, vamos a hacer o antepenúltima, un repaso, vamos a hacer una sesión de Engine para que vean de qué se trata la herramienta. Y eso, claro, ahí, ¿qué es lo que hace? Google pone a disposición sus servidores, que son montañas de servidores, edificios enteros de computadores, y que acumulan millones de teras, no, de hecho, no sé ni cómo se llama cuando es más teras, debería saber.
millones y millones de bits de información, ¿no es cierto? O miles de millones, de cientos de millones, almacenados en sus servidores, y con los procesadores y todo lo que hay detrás para que uno pueda procesar directamente online. Amazon hace lo mismo con Amazon Web Service, ¿no es cierto? Que uno puede arrendar el servidor como arrendar un Netflix, pero uno arrenda un servidor para calcular. Y claro, hoy en día este tema está pasando a segundo plano a través de estos mecanismos. Ahora puede haber un debate más teórico, más filosófico, en realidad más teórico. Yo personalmente tengo mis aprensiones con estos sistemas, simplemente eh, porque son empresas privadas que al final van a contener toda la información y la información bruta y la transformación de los datos en información. Pero van a tener todos los datos brutos y la forma en que transformamos los datos brutos en información van a estar en sus servidores, en su sistema, ¿ya? Y máximo paga para subirlos ahí. Por eso yo personalmente tengo un tema un poquito de aprensión de dejar todo el conocimiento, básicamente, en manos de todas empresas privadas, multinacionales, que claro, uno si lo ve de la eficiencia, no hay nada que decir, ¿te fijas? Pero ahí, claro, el uso que se le puede dar al conocimiento me parece que todavía no está suficientemente regulado como para poder ser tan libre en entregarlo así. Y por eso yo personalmente sigo ahí chocando un poco con mis estudiantes, que son muy pro todas estas cosas. En realidad el engine es espectacular cuando uno lo usa, lo vamos a ver. Tengo un tema más valórico, en el fondo, de cómo entiendo el devenir del mundo. Pero como por eso les decía, que es una discusión un poquito más filosófica que técnica. Y nada, pues bueno, vamos a ver lo que dice, cómo el futuro reordena las piezas en esto y cómo se traza. Igual, no sé, hoy en día, igual para las cosas que nosotros hacemos en agricultura, incluso yo en ciencia, con un computador de 2 millones de pesos, que igual es plata, pero no es tanto, uno puede hacer cualquier cosa. O sea, tampoco es que no hay que volverse tan loco. ¿Ya? O sea, quizás con los drones ahí se pone más pesado. Sí, un dron ya necesita un procesador gráfico, ya es como que puede ser que cuando tengamos millones de datos de drones, no sé cómo se pueden manejar ahí. Ahora, no lo sé, no lo tengo claro, la verdad tampoco tengo una respuesta. Así que bueno, eso quería contarles hoy día de esta parte que, como les decía, es una clase más técnica de los sensores. No sé si tienen algo que comentar o alguna duda, o no sé, algo que comentar que no se haya Profe, entendido. Cuéntame. que según el programa queda una clase nomás. Una Y clase, ¿pero por qué? después sale receso, después clase, prueba y seminario. Ah, ya, perfecto. Ya, entonces ahí vamos a verlo en Gimp. Ya, se me había Pero olvidado entonces. podríamos hacer un práctico extra. Sí, o sea, que habría que ver la prueba, el formato prueba, podría ser que se las deje fuera del horario de la clase, pero depende de ustedes. Pues yo ahí. Eh, ¿Y por qué tan luego el semestre? Ah, claro, porque para el seminario. Claro, es que tenemos que. El lunes le vamos a dar el trabajo, que lo hablamos con el Lucas, nos vamos a juntar a mandarle el trabajo. Eh, lo vamos a conversar. Yo creo que es viable de repente dejar la prueba abierta por más tiempo. ¿Se fijan? Onda 2 días, para que la respondan cuando puedan. Y va a ser un último práctico como de repaso general o de hacer algunas cosas más. Puede ser, sí, lo voy a conversar. Sí, no queda nada, qué lata. Se me olvida que claro, que me confundía con el pregrado, como te gusta el pregrado. Quedan 2 clases. Como pasó el tiempo, ¿eh? Increíble. Ahí uno se da cuenta, no sé si se dan cuenta ustedes muchachos, pero que este tema da para tener una carrera entera. Sí.
Sí, pues es difícil. Uno trata de mostrar lo más que se pueda, pero no es tan sencillo. Hay poco tiempo. Pero bueno, me imagino que algo habrán aprendido, estarán aprendiendo y algún pantallazo habrán, algo quedará. Todavía falta para cerrar el semestre. Si queda, tiene el trabajo ahí, yo creo que eso les va a tomar un tiempito. Y ya, lo vamos a hablar, conversar con el Lucas para ver cómo lo podemos hacer, pero yo no tengo, yo feliz hacer 2 prácticos, obvio, entre más mejor. Ya muchachos, ¿otra duda más? ¿Algo que compartir? Profe, Cuéntenme. ¿cómo va a ser el trabajo? El lunes lo vamos a subir la rúbrica, pero va a ser un trabajo como los ejercicios que le hemos dado, pero mucho más complicado, pues. Hay que hacer un informe, va a ser como los del curso de percepción remota, no sé si algún sabe cómo han sido, pero, no. Pero básicamente les vamos a dar un problema, así, no sé, evalúe el vigor de tal campo, que le vamos a dar los campos, y van a tener que ocupar lo que hemos visto en los prácticos, pues extraer una imagen, comparar sector con otro, quizás con algunos datos, puntos de terreno que les vamos a dar, obviamente. Y hacer un ciclo para sacar la serie de tiempo de los NDVI, que fue lo que vimos ahora. Y eso, no más que eso, creo yo. O sea, no más, igual es harto para alguien que no ha hecho nunca esto, así que igual va a ser un trabajo, por eso se lo vamos a dar el lunes, o el lunes más junto con el Lucas, para ver esto, lunes o martes, no, por lunes, quiero cerrarlo el lunes. Y de ahí, la idea es que tengan hasta 2 o 3 semanas para hacerlo, pues, hasta los 8 por ahí, 7, para tener tiempo de corregirlo. 7, 8, claro, unos 10 días, 12 días. ¿Y hay que formar grupos? Sí, o sea, de preferencia, que somos re poquitos igual, no sé cuántos quedan inscritos, pero eso lo vamos a definir ahí. No, sí, yo creo que son grupos de 2, grupos de pequeños, de 2 o de 3, depende de cuántos quedan inscritos. Tengo que revisar, no sé, porque siempre hay 12, 11, la prueba dieron 19, pero yo creo que hay gente que votó el ramo, no sé. A ver cuántos quedan inscritos. Ni mirado. Estoy grabando aquí, ¿no?